Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya sabéis, con este sentimiento agridulce es viernes y se nos acaba esta semana, se nos empieza a acabar el mes y bueno, pues hasta el lunes no volvemos a tope. Pero también con alegría porque hoy tenemos aprendimiento, aprender a emprender. Y además ya sabéis que en esto de aprender a emprender estamos ahora mismo con ese plan de negocios. Así que, si te parece, vamos a repasar un poquito lo que vimos ya el jueves pasado. Empezamos con esas partes del plan de negocio para ir describiendo cómo teníamos que desarrollarlas. Y bueno, empezamos con la guía práctica para desarrollar la parte de la descripción en la empresa cuando estamos realizando un plan de negocios. ¿Y con qué empezamos la semana pasada? El viernes pasado, pues precisamente con esa historia de la empresa, con el origen, fundación, primeros años y desafíos. También estuvimos hablando de la situación actual y del futuro, cómo lo teníamos que redactar todo eso. Y bueno, pues nos quedamos para empezar hoy con la estructura legal. Así que si te parece, sin más, vamos a seguir con esta parte del plan de negocios y fundamentalmente vamos a hablar hoy de esa estructura legal, que es otra de las partes que tiene que tener ese documento de descripción de la empresa. Ya hemos visto lo que, y si no, pues puedes ir al viernes pasado a ver toda esa parte de la historia y demás. Y empezamos ahora con la segunda parte de este documento, que creo que tiene 5, que sería la estructura legal. Y bueno, pues estamos hablando de que la estructura legal de una empresa es una de las partes fundamentales dentro de esto de la descripción de empresa en un plan de negocios. Y es que debemos definir claramente cuál es la estructura legal, no solo para proporcionar claridad sobre la organización y la propiedad de la empresa, sino también que es crucial por, bueno, pues cuestiones fiscales, legales, operativas, que van a marcar un poco el funcionamiento de nuestro proyecto. Vamos a ver estas secciones, cómo las iríamos afrontando y cómo iríamos detallando para finalmente pues dar una buena estructura legal a nuestro documento. Bueno, pues vamos con el tipo de empresa. Esto sería lo primero. Y tendríamos que especificar el tipo de empresa o la forma jurídica, la forma legal bajo la cual operaríamos como empresa. Las estructuras legales más comunes pues serían las empresas individuales, los autónomos. Estamos hablando de una empresa propiedad de una sola persona, sin distinción legal entre el propietario y el negocio, no hay personalidad jurídica propia. Y tenemos pues una serie de ventajas, muy fácil de poner en marcha, control total del propietario, hay menos regulaciones, pero también hay desventajas. La fundamental, responsabilidad personal ilimitada, dificultades para obtener financiación y luego, que estamos hablando de un empresario individual. Si este plan de empresa se lo queremos hacer llegar a un fondo de inversión que queremos que sea nuestro socio, pues en esta forma jurídica la vamos a tener que evolucionar porque va a ser muy complicado.
¿Cómo podemos resumir esta primera parte si estamos hablando de que somos autónomos? Bueno, pues un ejemplo sería: nuestra empresa comenzó como una empresa individual en 2015, lo que permitió a nuestro fundador, Pepito Pérez, iniciar operaciones rápidamente y con costes mínimos. También tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, las SRLs, que bueno, la abreviatura es SLU. Es una entidad legal separada de los propietarios, donde la responsabilidad de los socios está limitada al capital social aportado. ¿Qué ventajas? Bueno, pues protección de los activos personales, flexibilidad operativa y beneficios fiscales. ¿Desventajas? Bueno, pues requisitos de cumplimiento más estrictos, costes de formación y mantenimiento un poquito más elevados dentro de esta forma jurídica, y como ejemplo, si tenemos una sociedad limitada, pues sería, por ejemplo, en 2017 nos convertimos en una sociedad de responsabilidad limitada para proteger los activos personales de los socios y facilitar el crecimiento y la inversión. En una sociedad limitada ya podemos incluir a otros socios que, bueno, pues podrán financiar o podrán entrar dentro de lo que es la estructura y facilitar así, por ejemplo, la financiación o otro tipo de adquisición de recursos. También tenemos las sociedades anónimas, las SA. Es una entidad legal que, bueno, tiene personalidad jurídica propia, por supuesto, y emite acciones cuyos propietarios pues se consideran accionistas. En las sociedades limitadas son participaciones. Ventajas, bueno, pues capacidad de recaudar capital mediante la venta de acciones y, bueno, pues también esa limitación en la responsabilidad. Desventajas, las regulaciones son más estrictas, los costes son más elevados, tanto de establecimiento como de mantenimiento. Para financiar, como ejemplo, para financiar nuestra expansión internacional, en 2020 nos reestructuramos como una sociedad anónima, lo que nos permitió emitir acciones y atraer inversiones significativas. También tenemos otra figura que sería la cooperativa, que bueno, pues es una entidad de propiedad conjunta, controlada democráticamente por sus miembros, que bueno, suelen ser también sus usuarios. Ventajas. A ver, te lo voy a dar como una ventaja, aunque para mí tiende más a ser una desventaja. Democracia en la toma de decisiones, beneficios para los miembros y exenciones fiscales. Desventajas, y aquí viene, posible ineficiencia en la toma de decisiones, limitaciones en la obtención de capital. Por ejemplo, podríamos describirlo así: en 2018 se estableció una cooperativa para manejar nuestras operaciones de producción, permitiendo a los empleados ser también copropietarios y participar en la toma de decisiones. Segundo punto importante de esta segunda parte de la descripción de nuestra empresa. Hemos hablado del tipo de empresa, tenemos estas empresas aquí, hemos visto algunos ejemplos de cómo lo podemos contar dentro del plan, y ahora vamos con la parte de la propiedad de la empresa, y es que tenemos que proporcionar detalles sobre la estructura de propiedad de la empresa, y esto incluye información sobre los principales accionistas, socios y cualquier otra parte interesada relevante. Podemos empezar por los fundadores y accionistas principales. Propietarios. Enumera los nombres de los fundadores y sus porcentajes de participación. Roles y contribuciones. Describe los roles específicos que desempeñan los propietarios en la empresa y sus contribuciones clave. Ejemplo de cómo lo podemos contar esto. Pues Pepito Fernández posee el 60% de las acciones y actúa como director ejecutivo, enfocándose en la estrategia empresarial y las relaciones con los inversores. John Smith, con el 40% de las acciones, es el director de tecnología, liderando el desarrollo de productos y la innovación. Un ejemplo de cómo contarlo. Después tenemos que hablar de la distribución de las participaciones. Hablaremos de accionistas menores, incluiremos información sobre otros accionistas o socios menores y su participación. También inversores externos. Si hay inversores externos, pues habrá que describir su participación y su papel en la empresa. Y esto lo podríamos decir de la siguiente manera. Además de los fundadores, contamos con varios inversores, varios business angels, varios inversores ángeles que poseen un 10% combinado de la empresa, aportando no solo capital, sino también asesoramiento estratégico y conexiones en la industria. Después deberíamos entrar en la parte de la gobernanza y estructura organizativa.
y detallaremos cuál es esa estructura de gobernanza y cuál es la organización interna de la empresa. Primero, consejo de administración, si lo hubiera. Composición, pues describiremos quiénes forman el consejo de administración y cuáles son sus roles. Funciones, explicaremos las responsabilidades del consejo y cómo influye en la toma de decisiones estratégicas. ¿Cómo lo diríamos? Bueno, nuestro consejo de administración está compuesto por 5 miembros, incluyendo a los fundadores y 3 inversores externos. El consejo se reúne trimestralmente para revisar el desempeño y establecer las estrategias a largo plazo. Estructura jerárquica. Pues también hablaremos de la estructura jerárquica. ¿Con qué? Pues con el organigrama. Proporcionaremos un organigrama que muestre la estructura jerárquica de la empresa, destacando los principales departamentos y sus líderes. Roles y responsabilidades. Describiremos las principales funciones y responsabilidades de cada departamento. Por ejemplo, el equipo ejecutivo incluye a Pepito Pérez, CEO, y a Joselito Fernández, CTO, a Ana Martínez, directora de marketing, y a Carlos Pérez, director de producción. Cada departamento tiene equipos especializados que reportan a estos líderes. Bueno, pues podría ser una manera de contarlo. Después tendríamos el cumplimiento legal y normativo, que explica cómo la empresa cumple con las regulaciones y leyes aplicables. Bueno, pues aquí directamente entraríamos en ese cumplimiento legal y normativo, que sería otra de las partes importantes de esta descripción, en este caso de la segunda parte que estamos hablando, de esta forma jurídica o de esta este tipo de empresa, esta estructura legal que le estamos dando, la que ya hemos visto, que hemos hablado del tipo de empresa, hemos hablado de la propiedad de la empresa como algo fundamental, la gobernanza y las estructuras organizativas, y ahora entraríamos en el cumplimiento legal y normativo. Pero antes de todo esto nos vamos a ir con nuestro sponsor. Y hoy nuestro sponsor, que viene como anillo al dedo, son esos 2 guiaburros, el de Guiaburros Autónomos, Guiaburros Sociedad Limitada. Porque, como veis, es una parte muy importante tener clara cuáles son las opciones, cuáles son esos vehículos para poner en marcha nuestros negocios, qué ventajas, qué inconvenientes, qué obligaciones, todo eso lo tienes que conocer de primera mano. No quita que luego tengas asesores, pero lo que tú conozcas de primera mano pues va a estar siempre ahí y te va a ayudar a tomar decisiones correctas. Por eso te recomiendo que, pues que seas tú el que se informe de cómo funcionan estas formas jurídicas y, pues que saques el máximo partido de cualquiera de ellas. Así que te voy a recomendar 2 libros: Guiaburros Autónomos, que habla completamente de cómo funciona un autónomo, y Guiaburros Sociedad Limitada. ¿Por qué estos 2 y no otros? Bueno, pues porque estos 2 constituyen el 95% del tejido empresarial, así que son los 2 más importantes. Vamos con el Guiaburros Autónomos y Guiaburros Sociedad Limitada y ahora enseguida volvemos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guiaburros Autónomos, Guiaburros Sociedad Limitada. Son 2 libros fundamentales para conocer cómo funcionan estas formas jurídicas, una con personalidad jurídica propia, la otra no,
para que conozcas todas las obligaciones, todos los procesos, todo lo que tienes que saber, pues para cumplir con la legalidad y para sacarle el máximo partido a estas formas jurídicas. Como ves, lo estamos viendo en el plan de empresa, es muy importante conocer qué tipo de empresa es la que vamos a poner en marcha, fundamentalmente porque sea la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Bueno, pues son guiaburros, 144 páginas cada libro, menos de 10 euros, 9,95, y lo puedes encontrar en las principales librerías y plataformas online. Pero además también lo puedes encontrar en borjapascual.org. ¿Por qué te cuento esto? Primero porque es nuestro comercio electrónico, nuestro e-commerce y bueno, pues oye, nos interesa que vengas a mirar estos libros que te estamos ofreciendo. Pero es que además te vamos a ofrecer una serie de paquetitos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mira, si te llevas Guía Burros Autónomos y Guía Burros Sociedad Limitada, que son 2 libros de tener en la mesilla para consultarlos cuando nos haga falta, pues no vas a tener gastos de envío. Tú fíjate. Pero si además dices, oye, mira, pero ese último libro que has sacado, que últimamente lo veo, que lo cuentas, el de Aprende a ser un líder, que es para mejorar esas habilidades de guerrillero del emprendimiento, pues también lo quiero. Bueno, pues con 3 libros te regalamos un cuarto. Y dices, no, es que al final, mira, este también lo quiero, son 4. Bueno, pues con 4 libros te regalamos un curso valorado en 69 euros. Bueno, hay diferentes ofertas. Mira todo lo que te podemos ofrecer y bueno, pues a partir de ahí elige y bueno, ya te digo que en borjapascual.org pues podemos hacerte algún guiño para que esto te salga todavía más barato. Pero vamos, la inversión es ridícula en función del beneficio que puedes obtener al conocer perfectamente cómo funciona el autónomo y cómo funciona la sociedad limitada. Bueno, pues ya sabes, borjapascual.org. Seguimos con esta parte en la que vamos a ver la forma jurídica o estamos viendo el sistema legal de nuestra empresa, el tipo de empresa, bueno, pero la estructura legal, ya hemos visto el tipo de empresa, como te decía, hemos visto también la propiedad de la empresa, hemos repasado la gobernanza y la estructura. Y ahora vamos a ir con el cumplimiento legal y normativo. Bueno, pues tenemos que explicar cómo la empresa cumple con esas regulaciones y esas leyes que sean aplicables. Por un lado tenemos registros y licencias. Registro legal, detallaremos el proceso de registro de la empresa y las licencias obtenidas. Y certificaciones, pues menciona cualquier certificación relevante que posea la empresa. Como ejemplo, estamos registrados en el Registro Mercantil de Madrid y poseemos todas las licencias necesarias para operar en el sector de la energía renovable. También contamos con certificaciones ISO para garantizar la calidad y sostenibilidad de nuestros productos. Como veis, en ese párrafo hemos integrado tanto la parte de registro legal como la parte de certificaciones adicionales. También políticas y procedimientos internos. Bueno, pues el cumplimiento normativo describe las políticas y procedimientos internos que aseguran el cumplimiento de las leyes y las regulaciones. También importante, auditorías y revisiones. Menciona cualquier auditoría o revisión externa que la empresa haya pasado para verificar su cumplimiento. Como ejemplo, implementamos políticas estrictas de cumplimiento normativo y realizamos auditorías internas anuales. Además, somos auditados externamente cada 2 años para asegurar que mantenemos los estándares de la industria. Bueno, pues como ves, ese sería un ejemplo de cómo incluir los cumplimientos normativos, las auditorías y revisiones, ¿vale?, para esas políticas y procedimientos internos. Como ves, esta parte de estructura legal debe proporcionar esa visión clara y detallada de la forma en que está organizada tu empresa desde un punto de vista legal y de propiedad. Y esto, bueno, no solo va a ayudar a construir esa confianza fundamental para los inversores, para los proveedores, para los clientes, para los empleados, al final, para cualquier stakeholder interesado en nuestra empresa, sino que también establece, pues eso, una base sólida para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. Así que, bueno, pues al abordar cada uno de estos aspectos, haciéndolo bien, con cuidado, con precisión, nos vamos a asegurar de que el plan de negocio sea comprensivo y además transmita un aire profesional en el que estemos resolviendo todas esas posibles dudas que pueda tener un interesado
en nuestro proyecto o en nuestra empresa. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. El viernes que viene, pues ya... que ya estaremos con mayo prácticamente terminado, pues hablaremos de esa visión, de esa misión y esos valores que también tienen que formar parte de esta descripción de la empresa. Ya hemos hablado al principio de la historia de la empresa, segundo, estructura legal, y ahora la semana que viene iremos con visión, misión y valores. Así que, bueno, la semana que viene, el viernes, seguimos. Pero recuerda que mañana sábado, pues también tenemos podcast, y tenemos un podcast un tanto diferente. Hablamos de nuestro proyecto de Fútbol-Medio Pro, ese proyecto de emprendimiento que estamos poniendo en marcha con un niño de 10 años, en lo que nosotros llamamos Emprendimiento Kids. Así que como nos vamos a ver mañana, pues te digo lo que te digo siempre, porque puedo, porque mañana nos vemos, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.